la venta de propiedades fue la más alta desde el año 2018. Obviamente esto es el segundo trimestre, es una buena noticia. La gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar ahora que nos vamos acercando obviamente al trimestre electoral? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los alquileres? Todo esto lo hablamos con Viviana Jacobo, especialista en real estate y el sector inmobiliario. Le agradecemos muchísimo por el contacto. ¿Cómo estás, Viviana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias a ustedes por contactarse conmigo. No, por favor, gracias por el contacto. Bueno, la verdad que lo charlábamos acá, a mí me sorprendió un poco el dato, obviamente corresponde al segundo trimestre, pero un número récord, ¿no?, de venta de propiedades, la más alta desde 2018, la verdad que es importante. ¿A qué se debe? ¿Impulsada por qué este récord? Bueno, como bien sabemos, impulsada por el crédito hipotecario, y más allá de todo eso, por las buenas condiciones macroeconómicas, claro, la baja de la inflación. Eso son variables muy importantes para el mercado inmobiliario, porque yo siempre digo que el mercado inmobiliario es el termómetro de la economía. O sea, claro, cuando las condiciones macroeconómicas son favorables, la gente, el argentino que es ladrillero de una totalmente, claro, se dedica a invertir porque sabe que es un negocio seguro, ¿no? No lo digo yo porque me dedico a esto, sino porque, como vos bien dijiste y lo ves, cualquiera lo puede entender que es así en Argentina. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en el 2017, 2018 fue el boom también de los créditos hipotecarios, y después de eso el mercado inmobiliario se planchó. Claro. Convengamos que fue tremendo, 2022, 2023, entonces la comparación, por supuesto que te va a dar un alza importante. Vos estás comparando con periodos que estábamos literalmente haciendo la plancha, ¿no? Como digo yo. Sí, y hay algo que, claro, entonces, bueno, ahora estamos atravesando un periodo, como bien dijiste vos, de preelecciones. Hay una, digamos, no es que hay incertidumbre, para mí no es una cuestión de incertidumbre, pero bien los argentinos somos muy presidencialistas, y convengamos que la persona que está en el poder es la que, digamos, condiciona todo, más allá de la cuestión económica, ¿no? Somos muy sentimentales, no sé cómo explicarlo, pero en otros países tal vez más desarrollados, cuando las condiciones, o sea, con otra estructura, digamos, jurídica, en todo sentido, económica, la cuestión política no modifica tan directamente la economía como pasa acá en Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, las empresas tienen un rol protagónico más importante, claro, y son las que realmente condicionan el mercado, ya sea inmobiliario, el que fuera, ¿no? Acá en Argentina estamos en un proceso de pasar a esa situación, y que se entienda que el empresario, el emprendedor no es malo, al contrario, genera riqueza y eso es bueno para todos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de desarrollos inmobiliarios, que la venta de departamentos nuevos, puedo decirlo yo desde mi lado, de mi expertise, porque bueno, una de las patas más importantes de la empresa que yo dirijo es justamente los desarrollos, sin crédito inmobiliario. Claro. ¿Y cómo lo hicimos? Sin créditos, con los ahorros de las personas, con los ahorros de la gente que confía en las empresas y se decide invertir. Digamos que yo siempre digo, somos gladiadores los desarrolladores inmobiliarios en Argentina. La verdad que sí, totalmente. ¿No es cierto? Bueno, ahora supuestamente va a haber una línea de crédito. Perdón, paréntesis, yo creo que lo pensás y no hay país en el mundo que haya sostenido el sector inmobiliario sin crédito. Porque en otros países la gente vive endeudada, pero en un buen sentido, que es, está bien, voy a pagar toda la vida, tal vez una hipoteca, pero porque tengo mi propia casa acá. Eso, no sé, en mi generación no ocurre, no lo pensamos. No, por supuesto, te entiendo. Bueno, por eso es lo que a mí a veces es como que desde acá, del lado de la empresa, me pone un poco mal, me da un poco de bronca. Entonces digo, bueno, no puede ser que los chicos jóvenes no tengan el acceso a la vivienda, que es algo muy trillado, que lo has escuchado en todos los medios que lo dicen, ¿no? Sí, bueno, pero no es más que la pura verdad. Claro, ciertamente. Nosotros desde nuestra empresa financiamos muchísimo a las personas. O sea, nosotros financiamos. Es como que de cierta forma estamos como un pequeño banco. El banco no da. Pero bueno, ya bien sabemos, yo no soy economista, soy arquitecta, martillera, no soy economista, no me voy a poner a hablar de algo que no lo conozco, o sea, porque lo aplico en mi negocio, no es mi expertise, no voy a hablar de eso, pero bien sabemos por qué es. Pero bueno, apostemos a que esto siga, y yo creo y tengo mucha fe de que vamos cada vez más en alza los valores, porque si bien, yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en Palermo, en Gurruchaga y Santa Fe, que bueno, ahí se registran valores como dicen ustedes, subieron muchísimo los departamentos nuevos, un 7% más que los usados,
Es una zona muy, digamos que compite, bueno, en cierta forma con Puerto Madero, pero para mí es más relevante. Hay mucha competencia, hay muchos departamentos terminados y hay una expectativa de que el valor del metro va más a la suba todavía. Estamos entre 3.500 y $4.000 el metro cuadrado terminado en esas zonas. Ese es el piso. Ese es el piso. Por eso yo les digo, si hay una oportunidad, invertir en eso no es desacertado. Hay distintos lugares en toda provincia de Buenos Aires, hablemos, bueno, Capital, por ejemplo, después, bueno, la Ciudad de La Plata, que yo tengo también otras oficinas, acá también, o sea, son otros valores, pero gente que ha invertido en Pozo ha ganado entre un 30 y un 40% del valor, o sea, la inversión, ¿no? Y bueno, y esto de la suba del dólar, en cierta forma, ayuda al desarrollador. ¿Por qué? Porque no hay inflación. Entonces los costos de la construcción, los insumos que se usan para construir, están un poquito más aletargados y el valor, o sea, la venta es en dólares, y entonces hay una mayor rentabilidad. Claro. Ahora hay que ser más eficientes que nunca y no es para... Antes había, por ejemplo, juntaban 4 o 5 inversores, un arquitecto, desarrollaba un edificio, ese negocio no es rentable. Hoy en día, para poder construir y que tu negocio sea rentable, tenés que manejar grandes volúmenes. No es para pequeñas empresas este esquema. Claro. Eso es algo que yo siempre cuando puedo, bueno, lo aconsejo, ¿no? Pero bueno, bueno, los aturdí. No, es que la verdad que es clarísimo lo que contás. ¿Y cómo estás viendo, lo que estuvo ocurriendo en las últimas semanas, tal vez porque se habla mucho, viste, de las tasas, el dólar que va en alza, y obviamente, a ver, es un escenario que ya hemos visto, estamos habituados a verlo cuando hay elecciones, ¿no? Es un poco lo que suele ocurrir. ¿Esto puede llegar a afectar efectivamente esto que fue un buen número para el segundo trimestre en materia de elección, del mercado inmobiliario? No creo. No quiero decir algo que tal vez después no vaya a suceder, pero yo no creo que lo afecte. Mira, el mercado inmobiliario, en cuanto a lo que es a la inversión, por ejemplo, la inversión yo me refiero a los desarrollos, ¿no? Inmobiliarios, que vos invertís un cierto dinero y después obtenés una rentabilidad. Es un resguardo de valor y siempre fue, yo aconsejo siempre, bueno, a los desarrolladores financiar en dólares, manejarse en dólares. Yo he puesto el dólar. No voy a hablar de lo que opino puntualmente, me lo reservo, pero yo opino que no va a afectar. O convengamos que la tasa de interés, la gente prefiere en estos momentos también el famoso carry trade, colocar el dinero y esperar una rentabilidad de intereses, pero la especulación no te lleva a yo sostengo eso, ¿no? Claro. Lo importante es la inversión. Para mí la especulación no te lleva. Clave. Claro, exactamente. Entonces hay mucha gente que tal vez hace ese tipo de especulación, adquiere mayor liquidez y después invierte en desarrollo inmobiliario, porque lo hemos visto nosotros acá en la empresa. Yo aconsejo que eso es lo más conveniente. Además después, ahora como volvió el inversor rentista, que es el que compró un departamento para después alquilarlo, ese es el otro negocio que es viable y ahora es fructífero, porque hubo una época, en 2023, 2022, bien sabemos que los alquileres estaban hiper retrasados. No, la persona que tiene que colocar su inmueble en el mercado para alquilarlo no quería porque no era rentable, porque con el dinero que cobraba no le alcanzaba ni para arreglarlo, ni para pagar los impuestos, ni nada. Hay una eterna discusión entre gente que necesitaba, había una demanda terrible de vivienda y por otro lado no había inmuebles buenos en locación. Claro. Ahora ese escenario cambió desde el momento que por suerte se derogó la ley de alquileres y apareció el inversor, como te decía recién, para después alquilarlo. Eso también se dejó de ver desde el 2022 hasta el 2024. Eso volvió ahora. La inversión para renta, que también es bueno para la gente que no puede comprar, por supuesto. Sí, nosotros somos generadores de vivienda, nosotros estamos haciendo... Ahí me interesa, ¿no? ¿Qué ves en materia de alquileres? ¿Qué está ocurriendo y qué va a ocurrir? Porque es verdad que pasaron dos cosas. Por un lado, la buena noticia es que por suerte aparecieron departamentos, casas para alquilar, que la verdad que no estaba viendo. Antes solía pasar que la gente alquilaba incluso sin ir a ver la casa. Era ver una foto, chau, lo alquilo porque... Terrible, no había tiempo. Una propiedad más, sí, ¿no? Impresionante. Eran los juegos del hambre, es una masacre. Por otro lado, y esta creo que es la mala, es que yo creo que en la Argentina estamos un poco acostumbrados a vivir en lo que yo llamo, viste, la Argentina pendular, porque tuvimos durante una época
una ley que es verdad, salía perdiendo mucho el propietario, porque durante un año no se le aumentaba en un clima altamente inflacionario, y ahora estamos en un momento donde al inquilino, digo, por lo menos cuando se derogó la ley de alquileres, la mayoría, los que alquilamos, no nos quedó mucha otra opción que cerrar con aumentos cada 3 meses. Que eso que te decían de, no, porque es libre, es es un acuerdo entre dos partes, minga, no tenías mucha opción. Lo que te decían es, tenés que hacerlo cada 3 meses porque no te alquilo, sino. Yo no creo mucho en que era libre porque la verdad que los que alquilamos no nos quedó mucha opción. Y la realidad es que nuestros sueldos no aumentan cada 3 meses como si te aumenta el alquiler. Entonces cada 3 meses te pasa esto de que corres atrás de la tortuga. Entiendo que durante mucho tiempo perdió el propietario, ahora le toca perder al inquilino. Y es la Argentina pendular, ¿viste? Como que cada tanto le toca perder a uno. ¿Va a llegar algún momento donde estemos en el medio, donde haya una situación equilibrada, donde sea igualitario para las dos partes, donde no se pierda? Hay que crear una ley que sea mejor que la anterior. Digo, ¿por dónde ves vos que se podría llegar a una situación donde sea lo más equilibrado posible la situación? Mirá, es una buena pregunta. Es como dijiste vos, o sea, estuvo tan retraído la oferta de buenas propiedades en alquiler, que bueno, ahora intentan recuperar ese tiempo perdido que no tuvieron la oportunidad de cobrar los alquileres que ellos consideraban justos. Que es lógico, digo, uno lo entiende la situación, no es que no. Sí, bueno, pero la necesidad de vivienda, la gente que necesita, nosotros siempre estamos dentro de la empresa tratando de ayudar mucho también al inquilino también, por supuesto. Claro. Y consideramos que es lógico, le damos financiación, eso es importante. Yo lo que creo es que se va a acomodar, se va a nivelar como todo, es un proceso, no se puede pedir en tan poco tiempo, después de haber tenido un cambio de 180 grados en la política económica, todas las condiciones es totalmente, digamos, diametralmente opuesto a lo que veníamos viendo, que los cambios también sean tan drásticos, tan rápidos. Claro. Pero bueno, es importante el intermediario. Si vos alquilás particular, no te lo aconsejo, más allá de que, porque siempre hay un abogado por medio que hace el contrato de alquiler, que la inmobiliaria, ¿qué es lo que hace? Mediar entre las partes, para que el negocio salga. Y esa es la función, tratar de ser justos también. Decirle a la propiedad, no, pará, ese no es un valor de mercado, vos no podés pedir eso es una cláusula abusiva. O sea, es buscarle esa forma. Nosotros en nuestra empresa también le ofrecemos garantía a la gente, o sea, tratamos de encuadrar la necesidad de las personas, porque yo vi chicos, 4 o 5 chicos que se juntaban a vivir en un monoambiente, porque no podían alquilar antes, porque estaba carísimo, porque no había nada. Entonces, bueno, eso no va a volver, y considero que sí, que se va, digamos, a acomodar, pero no hay que abusar de ningún... Los inquilinos, obviamente, las personas que alquilan no abusan, tienen una necesidad de la vivienda. El que ofrece el inmueble tiene que entender cuáles son las condiciones. El mercado es el que domina, ¿no? Porque vos pedís un precio fuera, claro. O ahí donde tiene que intervenir la justicia. Cuando vos decís, por ejemplo, cada 3 meses, me parece tremendo. Lo lógico es cada 6 meses. Si no hay inflación ahora. Si no hay inflación. Totalmente. Pero bueno, viste que un poco pasó, los que nos tocó renovar cuando cayó la ley de alquileres, quedamos todos ahí ensartados en 3 meses, y la verdad que es un bajón, porque esto, mira, no me lo cuenta nadie, es mi historia personal. Cada 3 meses tengo que renovar, me renuevan el alquiler que me aumenta en función de la inflación, pero los salarios sabemos que no están aumentando en función de la inflación. Afortunadamente la inflación no es la que teníamos antes, pero bueno, tampoco los salarios están creciendo, entonces, bueno, eso obviamente, viste, es... va a llegar el momento que va a ser un precio que no va a tener tanta variación, y tal vez sea anual. Eso sería lo ideal. Pero bueno, lo que pasa es que acá en Argentina están todos, o sea, estamos todos acostumbrados a siempre querer ganar. Totalmente, no se gana, hay que apechugarla, ¿qué va a hacer? Sí, totalmente. De eso se trata también. Sí, la verdad que sí. Y es interesante esto que planteás. En definitiva, también la macro, ¿no? Y una macro ordenada, termina también ordenándote todo lo demás, ¿no? Claro, y eso debiera ser lo importante.
te cierro con esto. ¿Qué perspectivas tenés para lo que se viene, ¿no? Por lo menos por lo que estás viendo vos, con todo tu conocimiento de mucho tiempo, muchos años trabajando en este sector, y a ver, los ciclos económicos que empiezan y terminan en la Argentina los vimos un montón de veces, ¿no? Con lo que estás viendo del movimiento del mercado, ¿cómo crees que va a cerrar este año? Este año va a cerrar bien, pero lo bueno lo vamos a ver el año que viene. O sea, todas estas condiciones de lo que estábamos hablando recién, la posibilidad de acceso al crédito, que las tasas de intereses, bueno, sí. Toda esta cuestión va a ser favorable el año que viene. Este año va a ser bien, o sea, ahora las elecciones, después de las elecciones vamos a ver un panorama para mí de estabilidad. Yo no creo más en la inestabilidad. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que tratar de ser un país serio, que no cada vez que haya un nuevo mandato las condiciones cambien abruptamente, claro. y vivir inestabilidades. Eso yo creo que esa Argentina ya no la vamos a volver a ver. Pero bueno, 2026, yo confío en el 2026. Bien. Y bueno, es un momento que también los empresarios tuvimos que salir a competir, que es bueno. Y es importante también entender que nosotros somos protagonistas y tenemos que todo nuestro esfuerzo en desarrollar, nosotros que somos desarrolladores inmobiliarios, como te decía recién, sin posibilidad de crédito, bueno, se tiene que valorar en cierta forma. Claro, y hay posibilidades para que haya muchos más emprendedores. Argentina necesita empresarios. Claro, porque bueno. Sí, generamos riqueza. Sí, el obvio. Estado, bueno, no voy a hablar política mejor. No, podés opinar lo que quieras. Acá, libertad total. Yo creo que sí, que hay que crear jóvenes emprendedores, y obviamente que no es fácil emprender, no es fácil emprender sin crédito, pero hay que tratar de apuntar a eso, a esa Argentina, ¿no? No todos tratar de buscar al papá, que es el Estado. El papá se está jubilando. Porque, claro, esa es la realidad. Tenemos que tratar de tener un poquito más de coraje al momento de emprender, los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ustedes miran y ven y dicen, bueno, pero es como que te asusta. Pero bueno, si todos no nos ponemos a pensar un poco así, ¿qué país construís? Bueno, no emprenden. Entonces, tenemos que aunar criterios y tratar de digamos, de apoyar a los jóvenes para que se desarrollen. De la actividad privada. Totalmente. Te agradecemos muchísimo por el contacto, interesantísima la charla. A ustedes, gracias. Gracias, un gran saludo. Interesante, la charla para entender y lo con que buenas está perspectivas. Sí, totalmente la perspectiva aquí de Viviana Yacoub, especialista en bienes raíces.